Hay mucha tensión en la Asamblea. Atención, Revolución Ciudadana califica de sainete la gestión de Mario Godoy. En un ambiente de alta tensión política, la bancada de la Revolución Ciudadana, a través de su vocera y asambleísta Viviana Veloz, ha manifestado una postura tajante frente a la reciente comparecencia de Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Veloz no solo cuestionó la legitimidad de su cargo, sino que calificó su presencia como un sainete minuciosamente elaborado por el gobierno de Daniel Noboa y la bancada oficialista ADN. Según la legisladora, esta puesta en escena tiene como único objetivo descontextualizar los hechos y cambiar la narrativa para sostener a Godoy en el poder a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre él. La Revolución Ciudadana asegura que el funcionario no comparece para decir la verdad ni para responder a las inquietudes legítimas de la ciudadanía, sino para cumplir con una agenda de limpieza de imagen orquestada desde el Ejecutivo. Hemos convocado a esta rueda de prensa frente a la comparecencia del funcionario cuestionado Mario Godoy, que está al frente del Consejo de la Judicatura. Por eso quiero iniciar señalando lo siguiente. El señor Mario Godoy hoy comparece a este pleno de la Asamblea, pero no va a hablar con la verdad. Elaborado para descontextualizar los hechos, para cambiar la narrativa y, obvio, para seguir sosteniendo en el cargo al señor Mario Godoy, pese a las graves acusaciones que hoy hay sobre él y su entorno más cercano en la defensa de narcotraficantes y líderes del crimen organizado. Segundo, nosotros presentamos hace una semana la solicitud de enjuiciamiento político. Por eso, también exigimos que el señor Mario Godoy renuncie a su cargo de presidente de la Judicatura. No le recomendamos, como hace el señor Daniel Noboa, sino que le exigimos que renuncie a su cargo y exigimos al CAL y al presidente de la Asamblea que actúen con celeridad y que dejen de ser un muro de contención del gobierno y de los problemas que tiene este país para blindar a funcionarios cuestionados. Por eso esperamos que en el menor tiempo posible el CAL sesione, aboque conocimiento de las dos solicitudes de enjuiciamiento político, la una en contra de Mario Godoy y la otra en contra de los vocales que votaron a favor de su designación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que una vez que califiquen, porque esa es su obligación legal, moral y ética con el país para proteger la seguridad de los ciudadanos, la envíen a la Comisión de Fiscalización para dar el trámite correspondiente. También es necesario señalar que Mario Godoy no comparece aquí a la Asamblea Nacional porque él haya querido o porque el oficialismo así también lo haya pretendido, sino que lo hace después de varios días de oxígeno artificial que le otorgó el gobierno, después de estar coludidos y pensar que iba a bajar la indignación ciudadana. Esta comparecencia se debe a la presión de los ciudadanos de este país que exigieron y que siguen exigiendo respuestas frente a los graves señalamientos del señor Mario Godoy. Y por eso hay que ser claro que en esta comparecencia Mario Godoy quizá no busque aclarar nada, sino que incluso, como lo señalé, cambiar la narrativa, descontextualizar los hechos. De allí se explica que el día de ayer el gobierno haya activado a los medios de comunicación pautados por el Ejecutivo, a las cuentas troles y a los medios que compraron con el dinero de los ecuatorianos para lavarle la cara a Mario Godoy, para lavarle la cara al oficialismo y para incluso hacer creer que jamás ha existido una amenaza en contra del juez Serrano.
y que esta amenaza proviene del narcotraficante Cerdanz, que ha sido defendido por la firma legal Invictus, del cual es parte la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura. Por eso todo lo que hoy diga Mario Godoy para lavarse la cara y que esté ajeno a la verdad de lo que el país necesita saber, será mentira, será una narrativa creada por ellos. Y las preguntas son claras, porque si llega a este pleno de la Asamblea Nacional, lo que exigimos como Revolución Ciudadana y también lo que exigen los ciudadanos y lo que debería hacer el oficialismo es hacerles las siguientes preguntas y cuestionamientos. La esposa del señor Mario Godoy, a través de la firma legal Invictus, defienden al narcotraficante serbio Cerdanz. Esta firma defendió a Fito, a Rasquiña y a otros líderes del narcotráfico. Los miembros de esta firma legal son directores provinciales del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué el señor Mario Godoy permitió que el señor Gaibor, hombre de confianza, haga este tráfico de influencias y presione a jueces en casos como el de la señora Nubia Vera y también del juez anticorrupción Serrano? También deben responder las siguientes preguntas. ¿Por qué uno de sus abogados en la actualidad, que es parte de la firma Invictus y también lleva la defensa de uno de los coordinadores jurídicos del Consejo de la Judicatura, estaría también intentando manipular una sentencia del ex juez Marfetán, que está involucrado en el caso Metástasis? Y también hay que ser claros, que no inventen pactos, que aquí la única recicladora de cuadros y que ha hecho pactos en este momento con los traidores de la Revolución Ciudadana o con quienes fueron parte de Creo, del Partido Social Cristiano y de Construye son ellos. El gobierno es una recicladora de cuadros y son ellos quienes están trabajando con esta gente que ha traicionado a sus partidos políticos. También hay que señalar que aquí no solamente debe dar respuesta del señor Mario Godoy, sino los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dilataron los tiempos a conveniencia del Poder Ejecutivo para colocar a los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. Recordemos que incluso permitieron y dieron paso a que esta legislatura, dominada por el oficialismo, inventara un recurso de revisión parlamentaria que no existe en la ley para colocar al señor Favara dentro de la terna que proviene de la Asamblea Nacional, y desecharon todas las impugnaciones y alertas que pesaban sobre el señor Mario Godoy. Por eso también tanto el señor Godoy como los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben ser destituidos y censurados. Y otra persona que le debe explicaciones a este país es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Swing. Él debe explicar por qué cambió la terna, cuáles fueron las presiones de la función ejecutiva para colocar después e incluir al señor Mario Godoy. De allí se explica que luego el hijo del presidente de la Corte Nacional de Justicia le hayan designado en un alto cargo en un consulado en Madrid como funcionario del Ejecutivo. También debe rendirle cuentas al Ecuador. Y que no intenten lavarse las manos, porque Mario Godoy les pertenece a ellos. Fue funcionario de Petroecuador en el 2024, procurador de esta empresa. También hay que recordar que en su primera posesión amenazaron al exsecretario de la Asamblea, el doctor Alejandro Muñoz, para que agilite la convocatoria de posesión a través del Ministerio de Gobierno. Y a la vez enviaron un oficio del entonces segundo vicepresidente de esta Asamblea Nacional, que es parte de ADN, el señor Egner Recalde, también para agilitar la posesión, porque no estábamos en ese momento en funciones ni el presidente de la legislatura en ese entonces, ni la primera vicepresidencia. Además, tampoco se debe olvidar que fueron ellos, con sus votos, que no permitieron que se califique la primera solicitud de enjuiciamiento político en contra de Mario Godoy. Quienes siempre han blindado al señor Godoy
Godoy, porque el gobierno les debe favores al señor Mario Godoy, es ADN y el oficialismo. Hoy el Ecuador finalmente estará vigilante de la actuación de cada asambleísta. ¿De qué lado van a estar? ¿Para proteger a los ciudadanos? ¿Para proteger la seguridad del Estado? ¿O para seguir blindando a un funcionario seriamente cuestionado como Mario Godoy? Aquí no hay ambigüedades ni medias tintas. Deben decidir si protegen los tentáculos del narcotráfico y si le exigen la renuncia a Mario Godoy, y deben dar sus votos en el CAL, en la Comisión de Fiscalización y en el Pleno de la Asamblea Nacional para censurarlo. Esa es la salida y es el único camino. Por eso, a estar vigilantes y a estar atentos en cuanto a la postura de cada uno de los asambleístas del gobierno y frente a la narrativa que en este momento quieren armar. También quiero señalar que han dilatado tanto los tiempos que está en riesgo que recaiga en nulidad la sentencia en contra del de este narcotraficante Servio Cerdans. Si este narcotraficante queda libre, estará en riesgo la seguridad del Estado, la de los ciudadanos, y será única y exclusiva responsabilidad del gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa. Y si hoy no dan sus votos para todo el proceso de enjuiciamiento político, si quieren descontextualizar e inventar incluso procedimientos, quedará claro que nunca más tendrán cara para hablar que protegen la seguridad o que combaten al narco, porque quedarán marcados en la historia como los que protegieron a un funcionario que está seriamente cuestionado por sus vínculos en la defensa de narcotraficantes. Hasta aquí esta intervención, y previo a darle paso a mi compañero Luis Fernando Molina, también quiero decirles que desde hace 2 semanas estoy siendo víctima de seguimiento extrajudicial que proviene del gobierno, y hoy lo indico y lo informo con pruebas. Afuera del domicilio de mi madre tienen vehículos espiando o haciendo espionaje de lo que hace mi familia y de lo que hago yo. Esto lo hemos puesto en conocimiento del sistema DIMPRO y el día de hoy lo voy a colocar también como denuncia en la Fiscalía General del Estado. Señor Daniel Noboa, señor Mario Godoy, yo no les tengo miedo. Yo ya enfrenté a un expresidente de la República, a un consejo de la Judicatura, a un excontralor corrupto, y lo seguiré enfrentando por defender a mi país y a los ciudadanos. Dejen de hacer seguimiento extrajudicial, porque también cerca de mi domicilio, aquí en Quito, han montado una casa de seguridad para estar haciendo también vigilancia sobre cada acción que realizo. Yo soy una mujer íntegra que nada debe y que nada les teme a ustedes. Gracias. La responsabilidad política no puede agotarse precisamente únicamente en el señor Godoy. Existe responsabilidad política del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso hemos planteado el proceso de juicio político por 3 causales claras. La primera, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que aclarar por qué no se trató el conflicto de intereses del señor Cristian Troya, amigo cercano de Mario Godoy, que fue asesor de Joana Verde Soto y fue también parte de la comisión técnica que seleccionó al Consejo de la Judicatura. El reglamento era claro, no podía existir conflicto de intereses entre el postulante y los miembros de la comisión. El señor Fantoni se hizo de la vista gorda y lamentablemente no dio paso para estas investigaciones, a pesar de que fueron alertados en el mismo pleno de Consejo de Participación. ¿Qué relación tiene la señora Joana Verde Soto con el amigo íntimo de Cristian Troya? ¿Por qué lo ha colocado en la actualidad, en el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado, nuevamente al señor Cristian Troya como parte de la comisión técnica? Porque el señor Cristian Troya también es parte de la Dirección de Comunicación del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que tienen que explicar. La segunda causal es clara.
el Consejo de Participación Ciudadana archivó las impugnaciones en contra de Mario Godoy. ¿Cuál fue el argumento? Que las pruebas no eran válidas. Les invito a ustedes a revisar la página web del Consejo de Participación Ciudadana con los casos y van a evidenciar que cada una de las pruebas fueron materializadas ante notario público, fueron accesos a la información de acuerdo a la ley de transparencia. Por lo tanto, no había razón suficiente para archivar. Sin embargo, la comisión y la mayoría del Consejo lo archivaron. Y la tercera causal tiene que ver con la descalificación del señor Edison Toro para que pueda ingresar el señor Godoy a la terna. Que nos explique el presidente Fantoni cómo así y de cuándo acá el Consejo de Participación Ciudadana se toma las atribuciones de la Asamblea Nacional para interpretar el artículo 20 del Código de la Democracia y decir que un conjuez ocasional del Tribunal Electoral es un funcionario público. Ese argumento sirvió para descalificar a Edison Toro. ¿Por qué no aplicaron el mismo argumento cuando el señor Godoy presentó su postulación? Porque él desde el inicio debía haber renunciado a la presidencia del Consejo de la Judicatura para poder postular. Estas irregularidades ya fueron alertadas por observatorios ciudadanos. Uno de ellos, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y de eso no hay resultados. Por eso es que este segundo juicio político no es antojadizo. El señor Fantoni, la señora Enríquez, la señora Cuarán, el señor Rosero y la señora Verdesoto son los que, a pesar de todas estas irregularidades, han votado a favor de todo este proceso y tendrán que responderlo políticamente. Esa relación por orden del gobierno, esa vinculación de Johanna Verdesoto, cuya pareja sentimental es hermano de un legislador de la bancada oficialista, debe ser analizado con profundidad y debe existir responsabilidad política, no solo del señor Godoy, sino de quienes lo designaron. Que se hagan responsables los que han desinstitucionalizado al Consejo de Participación Ciudadana, los que han politizado las designaciones. Y aquí no está en juego únicamente la designación de Godoy, sino de todas las autoridades, del nuevo fiscal general del Estado y de aquellas designaciones de autoridades, defensor público, defensor del pueblo, Consejo Nacional Electoral, que misteriosamente están varadas en el Consejo de la Judicatura por parte de esta mayoría. Por eso hemos presentado con argumentos y con pruebas esta solicitud de juicio político, que debe ser aprobado y que espero que no sea nuevamente objeto de cortinas de humo o de blindaje por parte de la mayoría oficialista. Muchas gracias. Asambleísta Veloz, una pregunta relacionada al accionar del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lo están librando de todo cuando él fue quien incluyó en la terna al señor Mario Godoy. Por eso he sido clara, estimada periodista. Perdón. Por eso he sido clara, estimada periodista, y he sido frontal. El señor doctor Swing tiene que darle explicaciones al país. Recordemos que él no es sujeto de control político ni se le puede presentar una solicitud de enjuiciamiento político de acuerdo a nuestra Carta Política y a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero pese a ello, él tiene la responsabilidad ética y moral de hablarle al país. Ha guardado un silencio cómodo y cómplice, porque hasta el momento no ha salido a decirle por qué incluyó al señor Mario Godoy en la terna, cuáles fueron las presiones y por qué su hijo es un alto funcionario del gobierno del presidente Daniel Noboa. El resultado es claro. Favor con favor se paga. El señor Swing lo colocó en la terna al señor Godoy y le pagaron al colocar a su hijo como cónsul en Madrid, si no estoy equivocada. Entonces, él debe rendirle cuentas al país y es más, creo que los jueces de la Corte Nacional de Justicia también deben exigirle la renuncia al presidente de este organismo, porque no puede ser que por presiones de la función ejecutiva se siga colocando a gente que no tiene las credenciales morales y éticas para estar al frente del Consejo de la Judicatura. Gracias. Hasta ahí. La postura de la Revolución Ciudadana refleja una fractura profunda en la confianza institucional del Ecuador, al denunciar lo que consideran un pacto entre el oficialismo y sectores cuestionados de la justicia.
La bancada de la Revolución Ciudadana busca posicionarse como el principal fiscalizador de un sistema que, según sus palabras, está siendo reciclado para beneficio del gobierno de turno. La resolución de este conflicto dependerá ahora de la velocidad con la que la Asamblea tramite el juicio político y de la respuesta de la Corte Nacional ante las presiones de renuncia. Mientras tanto, la sombra de la influencia del crimen organizado en las altas esferas judiciales continúa siendo la principal preocupación de una ciudadanía que exige transparencia y una justicia libre de ataduras políticas. Así nomás de simple. Juicio político, ¿qué más? ¿Qué más podría ocurrir? Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.